consentimiento de las dos personas que se vincularan bajo esta institución. Hoy, bueno, existe, digamos, el mal llamado divorcio express, en realidad lo debemos llamar por petición unilateral, donde se van a poder divorciar cuando uno de ellos lo manifieste. Se va a poder hacer por petición unilateral o por presentación conjunta, cualquiera de las dos opciones. La diferencia va a ser en cuanto a, en caso, digamos, de que se haga por petición unilateral, se va a tener que presentar, cada uno va a tener que presentar una propuesta reguladora a los efectos de divorcio, y en caso de que se haga en forma conjunta se va a presentar un convenio. Va a necesitar que se cumplan con determinados requisitos: quién va a tener el cuidado de los hijos, el régimen de comunicación, cómo, por ejemplo, van a pasar las fiestas, los cumpleaños, el día del padre, el día de la madre. Todo eso va a tener que estar estipulado, ya sea en la propuesta o en el convenio. En caso de que se haga mediante una propuesta, se va a necesitar los datos del abogado de la contraparte. Esto es muy importante porque si no, no va a proceder el divorcio por presentación conjunta. La ventaja va a ser que si se presenta en forma conjunta, va a ser mucho más rápido el trámite y se va a resolver antes. Y por supuesto, si no hay ni hijos ni bienes de por medio, podría llegar a dictarse una sentencia en un plazo de entre 6 meses y 1 año. En caso de que hubiese hijos o bienes, se va a prolongar más. Antes se tenía que invocar una causal como requisito para iniciar el divorcio. Podría llegar a ser el adulterio, que existía en el Código de Vélez. Hoy ya no, se eliminó, justamente por el hecho de la igualdad de género. Era totalmente abusivo y terminaba beneficiando en forma injustificada y irrazonable al varón por sobre la mujer, entonces se decidió eliminar. Hoy no se requiere causal para iniciar el divorcio, simplemente se suele poner en la demanda de divorcio que por circunstancias extraordinarias que tornaron imposible la vida en común, se separaron de hecho sin voluntad de unirse con tal fecha, y con eso ya alcanza. Antes se requería un plazo mínimo para disolver el matrimonio, que era de 3 años. Había que esperar 3 años para iniciar esta presentación, que tenía que ser en forma conjunta. Hoy no se requiere ningún plazo mínimo para disolver el matrimonio. Pueden haber casado y al mes se podrían divorciar tranquilamente, ya sea por presentación conjunta o petición unilateral. Y antes se establecía esto de que una persona se podía divorciar a causa de la culpa del otro. Era una figura que no tenía realmente mucho sentido y esto se suprimió. Por ejemplo, podría ser en caso de adulterio, el varón podría divorciarse por decir: fue culpa de mi mujer, entonces pido el divorcio. Esto hoy ya no existe. En materia de sociedades hay muchísimos cambios. El más importante tiene que ver con la sociedad unipersonal, que solo se va a admitir bajo la forma anónima. Entonces ya no se va a requerir una segunda persona para constituir una sociedad. Esto se hizo básicamente porque se incurría en fraude solicitando o sumando a una segunda persona con un porcentaje accionario que era mínimo, a veces del 0,0001%, y para evitar el fraude y que se interponga una persona que en realidad no va a tener ninguna participación en la sociedad, se decidió admitir este tipo de sociedad unipersonal. También para favorecer a aquellos pequeños y medianos comerciantes que puedan, en caso de que sean lo suficientemente solventes en cuanto a su economía, poder constituir una sociedad unipersonal. Lo que trae esto como consecuencia es que se eliminen un montón de derechos e institutos, por ejemplo el sistema de voto acumulativo, lo que tiene que ver con las mayorías, las asambleas extraordinarias y ordinarias. Todo eso ya no va a ser relevante y por supuesto las pérdidas las va a soportar esta única persona, que va a obtener las ganancias y soportar las pérdidas.